Bueno, a continuación vamos a resolver el siguiente problema que dice: un generador de corriente continua de imanes permanentes, 240 volts, está diseñado para entregar una corriente nominal de 40 amperes para una velocidad de 2000 revoluciones por minuto, o RPM por sus siglas. La resistencia del inducido, también llamada resistencia de armadura, es de 0,4 ohms y las pérdidas rotacionales equivalen al 10% de la potencia desarrollada del generador en condición de operación nominal. Si el generador opera en zona lineal, calcule A, regulación de tensión; B, potencia desarrollada del generador; C, par de entrada; y D, la eficiencia. Entonces, en el contexto de las máquinas de corriente continua, se debe identificar dos cosas esenciales. Primero, identificar la operación o el tipo de operación de la máquina. Digo que las máquinas de corriente continua tienen dos operaciones: como generador y como motor. ¿Y eso en qué implica? Podemos mirar aquí en este esquema rápidamente, en un modelo general de las máquinas de corriente continua, eh, y es que en condiciones de operación, la condición de operar como un motor o como generador define lo siguiente. Del punto de vista del generador, pues acá tenemos el flujo de potencia o la dirección de potencias. Eso también se refleja en el circuito. Nosotros tenemos desde el eje, que es una entrada mecánica, un movimiento en el cual se inyecta una potencia de entrada mecánica, y esa potencia de entrada mecánica hacia los terminales de la máquina, hacia los terminales de la máquina, donde aquí hay una tensión en terminales y una corriente en terminales. Esa relación tensión-corriente pues da como resultado o origina una potencia de salida que sería eléctrica, una potencia de salida eléctrica, es decir, que acá en los terminales vamos a tener conectada una carga que pues va a consumir esa potencia de salida. Del punto de vista del motor, del punto de vista del motor, pues el flujo es al contrario al generador, debido a que en los terminales de la máquina vamos a tener una fuente de alimentación con una tensión deseada y una corriente también que circula en la máquina. Entonces tenemos una potencia de entrada, eso origina una potencia de entrada que va a ser eléctrica, aquí como la potencia de salida va a ser eléctrica. Y esa potencia eléctrica, la idea es que se traslade al eje, y se tenga una potencia de salida. Una potencia de salida que va a ser mecánica. Entonces, básicamente, pues el generador convierte energía mecánica en eléctrica y el motor la eléctrica en mecánica. Aquí, pues, la potencia de salida, pues se refleja aquí en el eje. Ese eje será acoplado a alguna carga mecánica para hacer transporte, movimiento rotacional, por ejemplo, poleas, ascensores, etcétera. Entonces, hay que identificar, porque debido a eso, pues se van a conocer las direcciones de corriente y de potencia, como se puede ver acá. El problema nos indica inicialmente que la operación de la máquina es un generador. Eso estamos trabajando con el modelo que está acá, modelo generador. No obstante, dentro de este esquema, hay un circuito, y ese circuito van a haber diferentes tipos de circuito dependiendo del tipo de conexión de la máquina. Digo que la máquina tiene dos partes principales: estator, que es donde está el campo, donde está instalado el campo de la máquina que se necesita la máquina para operar. Y adicionalmente en el rotor o la armadura, pues está el circuito de armadura. Está el circuito de armadura. Y esos dos circuitos, desde el campo y armadura, se pueden conectar entre sí o no necesariamente se pueden conectar. Dependiendo, si el circuito de armadura y el circuito de campo se conectan, pues se llamaremos esos módulos de excitación independiente. Cuando no se conectan, perdón, cuando no se conectan, excitación independiente. Y cuando se conecta el circuito de campo y armadura, y que se puede conectar de varias maneras, puede ser en serie, puede ser en paralelo, o una composición entre los de ambos, pues esos tipos de modelos se llaman excitación autoexcitados, ¿sí? Autoexcitados. En ese caso, también recordar que pues el campo se puede producir de dos maneras: por medio de un imán permanente o por medio de un circuito de campo. Dependiendo del modelo, pues se tendrá en cuenta que exista un circuito de campo. Entonces, como tenemos diferentes modelos de máquinas de corriente continua, el problema me debe proporcionar de alguna manera ese modelo. ¿Y por qué necesito un modelo? Porque todos estos cálculos que se pide el problema van a depender de ese modelo. El circuito con el que se hacen estos cálculos es totalmente diferente dependiendo del tipo de la máquina. Entonces, en este caso, el problema me dice que es un generador de imanes permanente. Entonces, ya teniendo en cuenta la operación, el tipo de operación de la máquina y el modelo, ya puedo representar ese problema acá por medio de un circuito eléctrico. En el caso
de una máquina de imán permanente, el modelo de circuito eléctrico es el que se presenta en este momento, en el cual podemos identificar desde el punto de vista del campo. Aquí en algunos textos suelen agregar unos imanes, un norte y un sur, indicando que, que el campo se produce a partir de unos imanes. No necesariamente se agrega, pero en algunos textos pues tratan de identificar o tratan de recalcar eso, ¿no? Que el campo se genera por medio de un imán permanente. Si es, o también se puede generar por medio de un circuito de campo, es decir, una bobina de campo, y esa bobina puede ser que se alimente por medio de una fuente externa o ser conectada al circuito de armadura, al circuito de armadura. En este contexto, pues no tenemos circuito de campo, solamente tenemos unos imanes permanentes. Acá tenemos la tensión inducida de la máquina, es esa fuente independiente de tensión, pues lo que está reflejando es la tensión inducida, la armadura. Aquí pues las pérdidas de la armadura, la resistencia de armadura, y acá tendríamos los terminales, lo que aquí se recalcó en el modelo. Acá tenemos unos terminales, aquí identificamos los terminales de la máquina. Los terminales de la máquina. Entonces aquí indicando que esos serían los terminales de la máquina. Que pues como pueden ver, para terminales del generador se conecta una carga eléctrica tal cual, y para el motor se conectaría una fuente. Debido a que la tensión inducida va a depender de una constante de construcción del flujo magnético generado por el circuito de campo y la velocidad en la cual se está moviendo la armadura o el circuito de armadura. Se suele colocar a esta tensión inducida en ese modelo de circuito eléctrico un eje indicando que este eje ese es el eje en el cual está acoplada la armadura, el circuito de armadura, y ese eje está en un movimiento, una velocidad mecánica. Esto lo impulsa algo externo, un primotor o algún recurso, como una hidráulica, como un gas, etc. Entonces se refleja este eje para indicar que pues, esa potencia de entrada mecánica, ese movimiento está asociado con la potencia, tanto con la potencia mecánica que se convierte eléctrica, que la refleja esta fuente, y eso mismo es la tensión inducida. Y eso mismo es la tensión inducida. Entonces, según este circuito, pues identificando algunos parámetros, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, ese circuito RA en el problema, que es la resistencia al módulo inducido, tiene un valor de 0,4 ohms. El problema me dice que la tensión en terminales es de 240, eso hace referencia a la tensión en terminales nominal. ¿Qué sería 240 volts? Eso es un valor nominal. Y que la corriente, y dice que está diseñado para entregar una corriente nominal, es decir, dato de placa, lo que está diseñado para entregar máximo, una corriente en terminales de 40 amperes, que es un valor nominal. No obstante, en ese circuito en específico, como es un circuito serie, sabemos que la corriente en terminales y la corriente armadura son las mismas. Son la misma, digo que pues es un circuito en el cual solo todos los elementos están en serie. Entonces aquí identificamos algunos parámetros del punto de vista del circuito, ¿no? Unos parámetros del punto de vista del circuito. Bueno, adicionalmente, pues tenemos también que una velocidad nominal, la velocidad de diseño de la máquina, que en este caso serían 2000 RPM. En este caso, digamos que en este contexto tenemos velocidad angular y aquí tenemos velocidad en RPM. El programa me entrega la velocidad, voy a llamar N a la velocidad mecánica en revoluciones por minuto, 2000 RPM. No obstante, la velocidad angular y la velocidad mecánica se relacionan, debido a que pues, usted puede decir que la velocidad mecánica angular, radianes sobre segundo, es igual a la velocidad mecánica en RPM, o sea, esa cantidad en RPM, por una constante que sería pi sobre 30. Ya con esta operación matemática usted puede pasar de tener una velocidad en revoluciones por minuto a una velocidad en radianes sobre segundo. Listo, entonces ya te he identificado el circuito, vamos a proseguir con los síntesis. Entonces nos dicen, en el inciso A, la regulación de tensión. La regulación de tensión pues se define como la tensión inducida menos la tensión en terminales dividida sobre la tensión en terminales. Y esta operación la multiplicamos por 100 para que el resultado de la regulación me dé de manera porcentual. Pues si se dan cuenta, pues tensión, tensión y tensión, esa cantidad no tendría unidades y pues estamos representando de forma porcentual a multiplicarla por 100. Entonces debemos identificar estas variables. Entonces, como estamos operando en condición nominal, como estamos en condición nominal en el problema, en condición nominal,
¿Eso qué implica? Pues que los datos de placa, algunas de las cantidades, pues van a ser los datos nominales, los datos de placa. Por ejemplo, la tensión en terminales, pues sería el valor nominal. O sea, ya sabríamos en el circuito que la tensión en terminales, pues va a ser 240 volts. Y que la corriente en terminales, pues ya sabríamos que es de 40 amperes. Entonces, digamos que de esa ecuación yo ya conozco la tensión en terminales y debería calcular la tensión inducida. ¿Y cómo calculo la tensión inducida? Pues a partir de ese circuito. Si yo hago la siguiente ley de tensión de Kirchhoff, lo que le llaman sigla en inglés un LDK. Con ese LDK yo puedo decir que la tensión inducida, eso A, pues va a ser igual a la resistencia, entonces haciendo el LDK, pues esta tensión, ¿no? Debido a que la corriente entra por el más de la resistencia, por RA por ISO más la tensión en terminales. Por lo que entonces, que es lo mismo que decir RA que es 0,4 por la corriente que es 40 más la tensión en terminales que tiene un valor de 240, resultando que la tensión inducida de su A, haciendo el cálculo, es aproximadamente, o bueno, es exactamente, digamos que aquí no, esa cantidad me da un valor exacto, de 256 volts. Ya teniendo la tensión inducida, ya se puede hacer el cálculo de la regulación. Por lo que entonces la regulación de tensión, de forma porcentual, pues va a ser igual a 256, que es la tensión inducida, menos la tensión en terminales, que es 240, y entre 240 y eso multiplicado por 100, por lo que entonces, finalmente, haciendo la operación matemática, la regulación de tensión da como resultado 6,6667%. Entonces, dándonos como resultado, pues, 6,667%. Y ya tendríamos el ítem A. Para el ítem B, para el ítem B nos dicen la potencia de entrada. La potencia de entrada es una potencia de entrada mecánica y la idea es que esa potencia de entrada se convierta toda en eléctrica, que estaría asociada a la potencia desarrollada. A una potencia desarrollada o esa potencia desarrollada hace referencia a la potencia de esta fuente, ¿no? Hace referencia a la potencia de esta fuente. No obstante, toda la potencia mecánica no se convierte en eléctrica, debido a que existen unas pérdidas en la máquina, en este caso en las pérdidas rotacionales. El problema me tiene que o dar de alguna manera una forma de calcularlo o me la suministra. Y esas pérdidas rotacionales pues van a ser diferentes o van a variar dependiendo pues, de las condiciones de operación de la máquina. No siempre esas pérdidas van a ser constantes. Algunos problemas las asumen constantes, no siempre son constantes. También van a depender de la velocidad. Usualmente son dependientes de la velocidad. En algunas máquinas no varían tanto. Pero entonces, digamos que como estamos en condición nominal y el problema me dice que esas pérdidas rotacionales, una manera de calcularla en forma nominal. Pero antes de entrar en detalle cómo hacer el cálculo, recordemos cosas. Por ejemplo, la potencia desarrollada, que es igual a su A por ISO A. Esa potencia desarrollada es la que finalmente convierte en mecánica eléctrica. Y es asociada pues con la fuente de alimentación, con la de su A. Y en las pérdidas rotacionales, en ese contexto, en el problema, me están diciendo que son equivalen al 10% de la potencia desarrollada. Pero solamente esto solamente tiene sentido según el problema en condición nominal. Esas pérdidas rotacionales van a variar dependiendo de la condición nominal. Como no estamos, dependiendo si es condición nominal o otra condición diferente. Es decir, que no estamos, por ejemplo, entregando 200, ¿qué quiere decir condición nominal? Que el generador entregue 240 volts y 40 amperes, una condición diferente. Por ejemplo, menor de la nominal, puede ser que en vez de entregar, puede que entregue 240 volts, puede entregar otra corriente como 30 amperes, 20 amperes, es una condición diferente a la nominal. Entonces, partiendo de esa ecuación, tenemos que la potencia de entrada también la podemos expresar como la potencia desarrollada más 0,1 veces, que es lo mismo que decir el 10% de la potencia desarrollada, por lo que entonces es lo mismo que decir 1,1 veces la potencia desarrollada. ¿Y para qué me sirve calcular la potencia de entrada? Ah, bueno, la potencia desarrollada del generador, ¿sí? La potencia desarrollada del generador, entonces digamos que aquí vamos a hacer dos cálculos, el ítem B y el ítem C. La potencia desarrollada es uno de los ítems que es el inciso B, la potencia desarrollada del generador. Y el par de entrada que es el inciso C, entonces aquí vamos a resolver dos incisos, que es el B y el C realmente. Me adelanté un poco, pero no hay problema. Eh, teniendo la potencia desarrollada, que es uno de los cálculos del problema, y a partir de la potencia de entrada que obtengo. Pues el problema me está pidiendo el par de entrada, y el par de entrada
o el par en el eje, que se le suele llamar también el par en el eje, o sea, el par que se aplica aquí en el eje, y aquí para el motor sería un par de salida, pues está definido como la potencia desarrollada sobre la velocidad angular mecánica. Entonces, pues, hacer el cálculo de la potencia desarrollada me entrega la potencia, perdón, sería la potencia de entrada sobre la velocidad mecánica. Realmente la potencia de entrada, porque es el par de entrada, pues la potencia de entrada. Entonces, al calcular la potencia desarrollada, a su misma vez tengo la potencia de entrada según esta ecuación y podría calcular el par. Entonces, simplemente retomando los cálculos, pues tendríamos que la potencia desarrollada sería E sub A, la tensión inducida sub A, que tiene un valor de 256, por la corriente de armadura I sub A, que tiene un valor de 40 amperes, por lo que entonces la potencia desarrollada da como resultado un valor de 10.240 watts, o de una forma más fácil de expresar, sería 10,24 kilowatts. Entonces, de aquí ya obtenemos la potencia desarrollada. De aquí ya obtenemos la potencia desarrollada, que es la solución del inciso D. Y para el inciso C, pues tenemos que calcular la potencia de entrada, y esa potencia de entrada se calcula pues a partir de la relación que obtuvimos acá, ¿no? Que es 1.1 veces la potencia desarrollada, es decir, 1.1 por 10.240, y esto da como resultado que la potencia de entrada pues tiene un valor, ¿sí? Tendría un valor de 11.000, haciendo la suma, 264 watts. Finalmente, entonces, el par de entrada, pues equivaldría, haciendo aquí la operación, a 10.000, perdón, a 11.264, que es esa cantidad de San Watt entre la velocidad mecánica. El problema me entrega la velocidad de operación nominal, que es 2.000 RPM, que son 2.000 RPM. Entonces yo tengo que pasar esa velocidad en RPM a velocidad en radianes por segundo. Entonces, como vimos acá, que para lograr eso tendría que obtener, a partir de esa velocidad en RPM, multiplicarla por pi sobre 30, para que finalmente eso de acá, todo ese término acá se vuelva velocidad mecánica angular. Con eso entonces tenemos que el par de entrada haciendo la operación, pues va a tener un valor de 537,8163 Newton metro, que son las unidades del par, que son unidades del par. Para finalizar el problema nos piden la eficiencia. La eficiencia pues se define como la potencia de salida sobre la potencia de entrada. En ese caso, la potencia de salida va a ser la potencia en terminales de la máquina, la potencia en terminales de la máquina. Y esa potencia, la potencia de salida, pues vamos a tener en cuenta que la potencia en terminales, ¿sí? Es la potencia en terminales de la máquina. Y esa potencia en terminales, como vimos acá, es una potencia eléctrica. Y la potencia eléctrica pues estaría definida a partir de variables eléctricas como la tensión en terminales por la corriente en terminales. Es decir, la tensión en terminales, que es 240, por la corriente, que es 40 amperes. Entonces, este valor de acá, haciendo la operación 240 por 40, nos da como resultado que la potencia serían 9.600 watts, que es la cantidad que se va a colocar acá. Y la potencia de entrada que ya anteriormente se había calculado, ¿no? La potencia de entrada que anteriormente se había calculado, que tiene un valor de 11.264. Como esos son watts y watts, y la eficiencia usualmente de expresa de manera porcentual, esa operación la vamos a multiplicar por 100 para que me dé un valor porcentual, dándome finalmente, haciendo el cálculo, que la eficiencia pues tiene un valor del 85,2272%, y con esto ya se habría finalizado el ejercicio.